Mudarse a Texas. ¿Qué ciudades puedo conseguir por debajo de $350,000 con una buena casa? Soy Manuel Ortiz, agente de bienes raíces con La Blanca Group y el sponsor de Keller Williams Salt Lake. Les recuerdo que si están interesados en venir a vivir aquí en Dallas y Fort Worth, estaremos encantados de ayudarlos a conseguir la casa que se ajusta a su presupuesto y a sus necesidades. También, si ya viven aquí y quieren vender la casa que ustedes quieren por cualquier motivo que sea, también estamos a sus órdenes para ayudarlos a vender su casa. Texas es un estado muy grande y que cuenta con muchísimas ciudades que son muy atractivas para vivir. Empezando de norte a sur, tenemos la ciudad de Amarillo, que es una ciudad fronteriza con el estado de Colorado. Si seguimos bajando, encontramos el área metropolitana de Dallas y Fort Worth, también conocido como DFW o Metroplex. Bajando un poco más, tenemos la ciudad de Waco. Luego conseguimos la capital del estado, que es la ciudad de Austin, donde está el gobernador y donde está el Congreso de Texas. Muy cerca de Austin tenemos a la ciudad de San Antonio. Si seguimos más al sur, conseguiremos la ciudad de Houston, que es un puerto de entrada muy grande a los Estados Unidos y por supuesto al estado de Texas. Y ya más hacia la frontera con México tenemos la famosa ciudad de El Paso. Hoy vamos a concentrarnos principalmente en la zona de Dallas y Fort Worth, que es donde yo me encuentro, y en otros videos vamos a cubrir el resto de las ciudades. Dallas y Fort Worth es un área metropolitana muy grande donde hacemos vida a aproximadamente 8 millones de personas. Y está formada por, obviamente, la ciudad de Dallas, la ciudad de Fort Worth y todos los suburbios y ciudades cercanas que forman toda esta área que, como dijimos, se conoce como DFW o como el Metroplex. Todo gira alrededor del aeropuerto de DFW, que está en el centro de esta área metropolitana. Y entonces vamos a empezar por todo lo que está del lado de Dallas. Dallas es la ciudad más grande de aquí del DFW. Es donde se concentran la mayor cantidad de negocios, de empresas. Y es una metrópolis muy grande con las cosas buenas y las cosas malas que tienen las ciudades grandes. Una cosa que tienen que tener en cuenta es que el transporte público aquí en DFW no es muy bueno como se conoce en otras ciudades. No hay un metro, el servicio de autobús es muy limitado y bueno, taxis, Uber, todas estas nuevas facilidades sí se consiguen, pero es muy necesario tener vehículo para vivir aquí en Dallas y Fort Worth. Aunque muchos manejamos bicicletas, no es un área tampoco muy atractivo o muy fácil para movilizarse cuando uno está trabajando en bicicleta, salvo que uno viva muy cerca del trabajo. Entonces la ciudad de Dallas es la metrópolis más grande, quizás la ciudad más diversa de aquí del Dallas Fort Worth Metroplex, y está formado por todos sus suburbios donde la gente normalmente vive y trabaja en la ciudad de Dallas. Al norte tenemos ciudades como Plano, Frisco, Allen, McKinney, Carrollton, que son ciudades muy atractivas para vivir, con muy buenos colegios, la mayoría de ellos, y con un commute bastante decente hacia la ciudad de Dallas y hacia otras áreas del Dallas-Fort Worth Metroplex. Hacia el sur tenemos ciudades un poco más tranquilas, si podemos decir. Por ejemplo, la ciudad de Duncanville, la ciudad de DeSoto, la ciudad de Cedar Hills, que son unas ciudades un poco más country, un poco más tranquilas, pero que también se consiguen buenas viviendas por debajo de esos precios.
De todas estas ciudades que les he nombrado, donde es más difícil conseguir casas por debajo de $350,000 es la ciudad de Plano. Es una ciudad muy atractiva, con muchísimas cosas por hacer, con muchísimos negocios, muchas oportunidades de trabajo. Pero las casas son un poquito más caras, pero sí se consigue algo por debajo de los $350,000. Siempre le digo a mis clientes que todo lo que es hacia el este del aeropuerto, o sea, del lado de Dallas, siempre es un poco más costoso, un 5 o 10% más costoso que la misma casa si estuviera puesta al oeste del aeropuerto, o sea, hacia el lado de Fort Worth. Vamos a hablar ahora sobre la parte de Fort Worth y sus suburbios. En mi opinión, el lado de Fort Worth es una ciudad más tranquila, más tradicional, donde se consiguen mejores precios, con una casa de $350,000 en todo Fort Worth y la mayoría de sus suburbios. Es una tremenda casa, es una casa muy buena, con muy buen terreno, con muy buenos acabados, comparado con una casa del mismo precio del lado de Dallas, donde seguramente la casa será un poco más costosa. En la parte norte de Fort Worth tenemos el mismo Fort Worth, la parte norte. Después tenemos ciudades como North Richmond Hill, como Keller, como Flower Mount, que son ciudades como Hazlet, Watauga, donde se pueden conseguir casas muy buenas hasta $350,000 o menos. También hay más altas. También inclusive la ciudad de Justin es una ciudad muy atractiva. Y también se consiguen buenos colegios en esta parte de Fort Worth. Hacia el sur podemos conseguirnos ciudades como Forest Hills, Burleson, Crowley, que son ciudades muy country, ciudades muy tranquilas, muy apacibles, pero muy cerca de Fort Worth y relativamente cerca de Dallas y muy cerca de Arlington, donde se pueden conseguir casas también, muy buenas casas por debajo de $350,000 y con buenos colegios. Y luego tenemos la parte del centro, o sea, todo lo que está entre Dallas y Fort Worth. Sobre todo la ciudad de Arlington, que es una ciudad, la tercera ciudad más grande de aquí del Metroplex, del DFW. Es una ciudad donde hay muchísimas cosas de entretenimiento, porque entre otras cosas está el estadio de los Rangers de Texas de béisbol, y está también el estadio de los Cowboys, el AT&T Stadium. Y entonces hay muchos restaurantes, muchos hoteles, muchos negocios que están allí. Entonces la ciudad de Arlington además está estratégicamente al lado del aeropuerto, a mitad de camino entre Dallas y Fort Worth. Es una ciudad muy muy interesante. Y también allí hay ciudades como Irving, Euless, Bedford, Mansfield, un poco más al sur, que son una ciudad más tranquila. Después tenemos Grand Prairie, que es una ciudad grande también, un poquito más del lado de Dallas, pero también muy interesante. Más hacia el norte tenemos Coppell, tenemos Louisville. En fin, tenemos muchas alternativas también en el medio de Dallas y Fort Worth, en esta zona, en este corredor atravesando el aeropuerto, que también se pueden conseguir casas por debajo de $350,000. En fin, va a depender de dónde se quieran ustedes ubicar, de qué presupuesto tengan. Si tienen un presupuesto un poco más alto o bastante más alto, sin duda alguna la ciudad de Salt Lake, que es el distrito escolar número 1 de Texas, puede ser una gran alternativa, pero es difícil conseguir casas por debajo de $500,000 ahí en Salt Lake. Pero es una ciudad espectacular, una ciudad que está cerquita del aeropuerto, en el medio de Dallas y Fort Worth, hacia el norte, cerca del lago Grapevine. Es bellísima, bella ciudad, excelente colegio, pero se requiere un poco más de presupuesto para vivir allí. Y también está la ciudad de Grapevine, donde también se pueden conseguir algunas casas por debajo de $350,000, y la ciudad de Grapevine está está el lago Grapevine ahí, que es un lago muy bello. También está la ciudad de Louisville,
que es muy interesante. En fin, va a depender de qué otras o de cuáles son los intereses suyos y de qué a qué se va a dedicar aquí y dónde va a estar su actividad económica enfocada. Si quieren obtener información más detallada de estas ciudades, contáctenme a este link, a este teléfono y este email que van a ver aquí, y con muchísimo gusto hacemos una consulta gratis y podemos discutir qué es lo que están buscando y según nuestra recomendación cuál puede ser las ciudades que les convengan. La semana que viene nos vamos a enfocar en la ciudad de Houston, que es una ciudad donde también nos han estado pidiendo mucha información. Nos vemos la semana que viene.